siempre se trabaja a partir de un enfoque. El enfoque debe entenderse como la manera de ver una realidad. Es la manera como nosotros concebimos una realidad, concebimos al ser humano, cómo concebimos al estudiante, cómo nos concebimos como docentes, cómo vemos a la educación, según qué enfoque. Así también el área de comunicación presenta un enfoque que dirige el trabajo a todos los docentes. El área de comunicación tiene su enfoque y el día de hoy tenemos que conocerlo. Ustedes son maestros del área, o la mayoría de ustedes son maestros del área de comunicación y conocen todos esos temas. Lo que vamos a hacer simplemente aquí es, de una manera, una especie de diálogo entre nosotros para compartir un poco de experiencias y recordar quizá algunos conocimientos que por allí lo manejamos, pero que necesitamos otra vez traerlo a nuestra memoria de corto plazo. Pero antes de entender el enfoque del área de comunicación, debemos hacer una mirada a cómo fue la enseñanza del lenguaje, de la lengua, antes del enfoque. Antes que se trabaje bajo el enfoque comunicativo, pues se trabajaba a partir de una mirada tradicional, una enseñanza centrada en el conocimiento formal de la lengua. Lo más importante para el docente en ese momento era que el estudiante pueda dominar la lengua en los aspectos formales. Era lo más urgente, lo necesario, es decir, era un estudiante considerado el mejor estudiante, aquel que sabía escribir correctamente, aquel que sabía ortografía, aquel que sabía tildar bien una palabra, aquel que sabía usar todas las reglas ortográficas, gramaticales. Yo, por ejemplo, todavía he sido testigo de esa forma de enseñanza. Recuerdo que yo he estudiado entre el 90 y el 95 mi secundaria, y todavía habían los concursos, el lenguaje, el concurso de percentil, donde el estudiante era elegido para concursar porque tenía una buena ortografía. Y la evaluación consistía en un dictado de palabras, 20 palabras, y el estudiante que no erraba en ninguna de las palabras, o el que escribía mejor cada palabra, pues era el ganador del concurso y considerado el mejor alumno. Sin embargo, eso solamente pues abarca un aspecto de la lengua, la parte formal. Y esto trajo como consecuencia que las prácticas pedagógicas en el aula estén acentuadas con demasiado gramaticalismo. Es decir, nos preocupamos mucho por las reglas gramaticales, que se escriba bien, que se conozca bien la parte formal. Demasiado interés en las reglas ortográficas, el uso bien de las tildes, el uso bien de las letras, todo ello con el único fin de dominar bien la lengua. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que era una enseñanza descontextualizada, ejercicios aislados, que no respondían a una realidad y que descuidaban lo más importante, que era poder comunicarse. Porque ustedes no van a negar que un estudiante puede saber cómo se escribe una palabra, puede saber todas las reglas ortográficas, pero eso es muy distinto a que sepa elaborar un mensaje, elaborar un texto con coherencia, con cohesión, que permita transmitir un mensaje. Justamente por eso es que se criticó mucho a esta forma de enseñanza, la tradicional, porque solamente se preocupaba en esto, en el dominio formal de la lengua, es decir, el conocimiento de la lengua. Pero ahora tenemos una mirada distinta. Con el enfoque comunicativo se empieza a dar una nueva forma de ver, una nueva forma de enseñar. El enfoque comunicativo deja de lado el excesivo conocimiento de la lengua, el riguroso manejo de reglas ortográficas, para centrarnos específicamente en conocer la lengua, pero verla como un instrumento para comunicarnos. El conocimiento de la lengua es importante, pero no es lo más importante. El conocimiento de la lengua es útil, pero
Así como conocer la lengua formal es útil, también es útil conocer otros aspectos que nos permitan comunicarnos. Es así como surge el enfoque comunicativo y centra su atención principalmente en el desarrollo de las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas que son el hablar, el escuchar, el leer, el escribir. Porque estas competencias son las que permiten al ser humano relacionarse, comunicarse. El enfoque comunicativo entonces toma la atención en estas competencias y para ello usa el lenguaje como instrumento para lograr esa comunicación. Es decir, ahora el lenguaje ya no es necesario que centremos nuestra atención únicamente en la parte formal, sino es que el lenguaje es visto como un instrumento que nos va a permitir comunicarnos, establecer relaciones. Y el enfoque comunicativo nos dice que podemos lograr desarrollar estas competencias comunicativas a partir de lo que ellos consideran como situaciones comunicativas. Y esas situaciones comunicativas tienen que ser situaciones reales, situaciones verosímiles, situaciones que salgan de la realidad del estudiante. Mientras las situaciones comunicativas sean más reales, estén sacadas del contexto del estudiante, van a ser mucho más ricas para poder desarrollar las competencias en los estudiantes. Es así, queridos docentes, que empieza a trabajarse bajo el enfoque comunicativo. Ahora, el enfoque comunicativo no es una novedad que ha aparecido recién hace algunos años. Al contrario, el enfoque comunicativo, su trabajo se remonta a los años 70 aproximadamente, cuando se empieza a ver la lengua como el instrumento para comunicarnos. Es decir, cuando la prioridad ya no es utilizar de manera formal la lengua, sino es comunicarnos. Y ahí los dice claramente, este enfoque comunicativo nos plantea que el punto de partida para poder desarrollar estas competencias comunicativas tiene que ser las situaciones comunicativas que el docente debe crear. Las situaciones comunicativas tienen prácticas sociales del lenguaje, que son las diferentes acciones que nosotros realizamos. Estas situaciones comunicativas son lo más cercano al estudiante. Mientras más cercanos son a ellos, mejor se va a poder lograr el desarrollo de las competencias comunicativas. En otras palabras, nos dice el enfoque que vamos a enseñar a comunicar al estudiante a partir de sus propias necesidades, a partir de las situaciones comunicativas que son sacadas de su realidad. Lo que busca es desarrollar las competencias comunicativas a partir de prácticas sociales, las cuales deben ser entendidas como las acciones en las que nosotros normalmente nos desenvolvemos. Los seres humanos a diario estamos siempre haciendo uso de nuestras capacidades. Siempre estamos hablando, escuchando, leyendo, escribiendo. Por ejemplo, los niños siempre están conversando de lo que hicieron el día anterior, siempre están leyendo mensajes en su celular o están escuchando música, escuchando la conversación de sus compañeros, están escuchando un vídeo, siempre están haciendo uso de las competencias comunicativas, de sus capacidades. Esas son prácticas sociales del lenguaje. Cuando, por ejemplo, lees un libro, cuando lees una noticia en el periódico, cuando estás esperando para tomar el autobús, o cuando estás simplemente leyendo el mensaje de un compañero, o cuando estás conversando con tu mamá, o cuando estás en el mercado conversando con el amigo, estamos haciendo prácticas sociales del lenguaje. Es decir, todas las acciones en las cuales hacemos uso de nuestras competencias comunicativas. ¿Qué nos dice el enfoque comunicativo? Esas prácticas sociales del lenguaje deben servirte como insumo para crear las situaciones comunicativas, las cuales van a ser el punto de partida para que tú, como docente, desarrolles las competencias comunicativas en tu estudiante en el aula. Entonces, esas situaciones comunicativas deben recoger estas prácticas sociales del lenguaje, porque son prácticas reales, donde el estudiante está dialogando, está conversando, está escuchando, está hablando, está escribiendo, está leyendo. Mientras más cercana sea, más significativo. Tomamos como referencia para el aula
Es muy diferente que yo a mi estudiante le quiera enseñar a que debe tildar una palabra, a que yo cree un contexto donde él tenga que usar o le sea necesario utilizar la parte ortográfica. Antes nos enseñaban a tildar, a escribir correctamente, pero uno se cuestionaba y decía, pero ¿esto para qué me va a servir? Lo único que hace es complicarme la vida porque me equivoco, no sé qué palabra tildar. ¿Por qué tengo que tildar? ¿Por qué tengo que escribir las palabras correctamente? Los estudiantes se cuestionaban eso. En mi tiempo, cuando yo era estudiante, me cuestionaba eso. ¿Por qué han inventado las reglas ortográficas y lo único que hacen es más confundirme? Es porque nadie nos creaba un contexto donde haya necesidad de utilizar esas reglas. Ahora, en cambio, lo que se busca con este enfoque es que creemos una situación comunicativa en la cual el estudiante tenga que movilizar sus competencias comunicativas y allí sienta la necesidad de aprender, por ejemplo, las reglas ortográficas para poder comunicarse, que es el objetivo principal en este caso el área de comunicación. Entonces, queridos maestros, tenemos que tener bien claro esto. El enfoque comunicativo se llama justamente comunicativo porque tiene como instrumento principal el lenguaje y cuyo objetivo es comunicarse, que el estudiante logre comunicarse a través de sus competencias comunicativas de hablar, escuchar, leer y escribir. Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!